Vamos a ver la actividad 3, apartado C de la página 88, que dice, partiendo de la siguiente expresión, llega mediante identidades al resultado que se indica. Es decir, a partir de esto, a través de identidades algebraicas, tenemos que comprobar que estas dos expresiones algebraicas son equivalentes. Es decir, es lo mismo. Y que esta igualdad algebraica constituye una identidad algebraica. Es decir, que eso es igual a eso. Vamos a ver. Fíjense que tenemos en el miembro de la izquierda, el inicial, tenemos x al cuadrado más 1 por x más 1 por x menos 1, ¿no? Lo voy a copiar de nuevo. Bueno, lo voy a, mediante la herramienta lazo, me ahorro trabajo. Lo copio y lo pego aquí. Fíjense. Esto de aquí, ¿esto le suena de algo? Pues que se cancela, ¿no? ¿Por cómo? ¿Se cancela cómo? Ahí me refiero. Espera que lo mire en el mío. Juan y Erika, ¿ven estos productos de binomios? ¿Les suena de algo estos productos de binomios? ¿Están ahí? ¿De qué les suena? ¿Cómo les suena estos tres productos de binomios? Sí. ¿Y tienen algún nombre? ¿No me dicen nada? Estos son identidades notables, o también llamadas productos notables. Fíjense que lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que utilizar identidades. Esto es una identidad algebraica, que es un caso particular, que son las identidades notables. Y fíjense que aquí tenemos el producto de dos binomios. ¿Cuál de las tres identidades notables se podría ajustar más a este producto de dos binomios? La primera. La primera, porque aquí tenemos el producto de una suma por una suma, ¿no? La del medio. La segunda, ¿no? Porque es suma por diferencia, efectivamente, suma por diferencia. Ya que estamos, vamos a recordarlas porque las identidades notables son muy importantes y tienen que sabérselas de memoria. Vamos a ver, o por lo menos saber deducirlas. Tenemos aquí a más b por a más b, que esto es el cuadrado de la suma, ¿no? Y este de aquí es el cuadrado de la diferencia, pero recuerden que en esa diferencia yo ponía el signo menos en rojo para destacarlo y ver la diferencia que había con la suma. Recuerden que el cuadrado de la suma, esto es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El cuadrado de la diferencia, esto es el cuadrado del primero, y la única diferencia, valga la redundancia, que hay con la suma es esa diferencia. Al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y fíjense que
nos quedaría la que nos interesa, que es suma por diferencia. ¿Recuerdan qué expresión algebraica era la que correspondía a la suma por diferencia? Suma por diferencia es diferencia de cuadrados, no lo olviden. ¿Vale? Se lo pongo aquí. Suma por diferencia es la diferencia de cuadrados. ¿Vale? Bien, pues en este caso particular nosotros lo que tenemos es a más b por a menos b, ¿no? ¿Qué vale a? X, ¿verdad? Lo pongo aquí. A vale X. ¿Qué vale B? 1. Como suma por diferencia esto es igual a la diferencia de cuadrados, entonces tengo a al cuadrado y a vale x, x al cuadrado menos b al cuadrado, b vale 1, aquí lo tienen, entonces 1 al cuadrado. Y esto es igual a, dicho de otra manera, a x al cuadrado menos 1 se podría poner, ¿no? Bien, fíjense que si no nos acordásemos de las identidades notables, tendríamos que hacer el producto de forma manual, es decir, aplicando la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, que quiere decir que todos se multiplican con todos. Vamos a hacerlo. Tendríamos aquí x más 1 por x menos 1, y habría que multiplicar todos con todos. Habría que hacer el primero por el primero, que el primero por el primero es x por x, más el primero por el segundo, que es x por menos 1, x por menos 1, más el segundo por el primero, que es 1 por x, más el segundo por el segundo, que es 1 por menos 1, 1 por menos 1. Entonces tenemos aquí x por x, x al cuadrado, x por menos 1, menos x. Ese menos x, bueno, ahora resolveré los signos, 1 por x, x. Y 1 por menos 1, menos 1. Después aplicamos aquí la regla de los signos, más por menos, menos. Y aquí de nuevo aplicamos la regla de los signos, más por menos, menos. Por tanto nos queda x al cuadrado menos x más x menos 1. Y aquí lo que tenemos es menos x más x, que eso se cancela, eso vale 0. Por tanto, hemos llegado a x al cuadrado menos 1. Y esta expresión a la que acabamos de llegar es la misma que esta, ¿no? Lo que pasa es que cuesta un poco más de hacer. Y es más fácil equivocarse porque aquí hay signos que es fácil también cometer errores. Bien, dicho esto, vamos ahora a continuar. Y copio de nuevo la expresión original. Lo voy a copiar todo. Bien, y ahora lo que hemos visto es que
este producto de binomios vale x al cuadrado menos 1, ¿no? Entonces esto es x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1. Y para resolver esto, ¿podemos aplicar aquí las identidades notables? ¿Están ahí? Sí. ¿Y qué responden? ¿Qué responden? Si se podrían aplicar las identidades notables, ¿qué opinan? Para resolver este producto de binomios. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? Aquí tenemos 3. La segunda. La segunda, tenemos de nuevo suma por diferencia. Tenemos lo mismo que antes. Luego, pongo aquí suma por diferencia. Esto es diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver, ¿qué vale A? X al cuadrado. Lo pongo aquí. A vale x al cuadrado. ¿Qué vale B? 1. B vale 1. Por tanto, donde pone a al cuadrado, esto es x al cuadrado todo al cuadrado. Y por otra parte tenemos menos 1 al cuadrado. A ver, recuerden que x al cuadrado todo al cuadrado, tenemos varias formas de hacerlo. Si aplicamos la propiedad del producto de potencias, si aplicamos la propiedad de la potencia de una potencia, los exponentes se multiplican. Claro, pero puede ser que no se acuerden de esa propiedad. Si no se acuerdan de esa propiedad, pues apliquen la definición de potencia, que es el producto de la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Es decir, que esto lo que nos está diciendo es que es x al cuadrado, que es la base, multiplicado por sí misma 2 veces, porque lo indica este exponente, ¿no? Porque la base es esto, x al cuadrado. Tendríamos aquí x al cuadrado y si aplicamos la propiedad del producto de potencias de la misma base, entonces esto sería que se suman los exponentes, 2 más 2, que también da x a la cuarta. Pero si no se acordasen de esa propiedad de que el producto de potencias de la misma base se suman los exponentes, pues podemos aplicar de nuevo el concepto de potencia. Y de aquí, de x al cuadrado, tendríamos que sería la base multiplicada por sí misma tantas veces como indica el exponente, que aquí en este caso es 2, por eso he puesto x por x. Y aquí tenemos lo mismo, la base es x, el exponente es 2, por tanto aquí tendríamos x por x, y todo eso lo tendríamos que multiplicar. Claro, esto, por la propia definición de potencia, tenemos 1, 2, 3, 4 factores, 4 bases, por tanto esto es x a la cuarta, ¿vale? Pero si se saben las propiedades, todo es mucho más rápido, ¿no? Por tanto, aquí lo que hemos llegado es a x a la cuarta menos 1, y ya habríamos terminado. ¿Qué ocurre si no se sabe la identidad notable? En este caso, recuerden que era la suma por diferencia, diferencia de cuadrados. Pues tenemos que hacer lo mismo que antes, que es multiplicar todos con todos, que es aplicar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Por tanto, voy a escribirlo aquí, lo vamos a hacer. Tendríamos, esperen que cambie, tendríamos x al cuadrado más 1 por x al cuadrado menos 1, tendríamos que multiplicar todo con todo, que sería
El primero por el primero, que es x al cuadrado por x al cuadrado, más el primero por el segundo, que es x al cuadrado por menos 1, x al cuadrado por menos 1, más el segundo por el primero, que es 1 por x al cuadrado, 1 por x al cuadrado, más el segundo por el segundo, que esto es 1 por menos 1. Y lo que tenemos aquí es x al cuadrado por x al cuadrado, esto es x a la cuarta, ¿de acuerdo? Porque esto, recuerden que esto es x al cuadrado por x al cuadrado, lo hemos visto antes, esto es igual a x elevado a 2 más 2, ¿vale? Que es x a la cuarta, si no, aquí tienen toda la explicación esta, espérense, toda esta explicación nos vale, ¿eh? Es x a la cuarta. Por otra parte, tenemos x al cuadrado por menos 1, que esto es menos x al cuadrado. Después aquí tenemos x al cuadrado, y aquí tenemos 1 por menos 1, esto es menos 1. Tenemos que aplicar de nuevo la regla de los signos. Aquí, más por menos, vale menos. Y aquí lo mismo, más por menos, vale menos. Por tanto, hemos llegado a, ponemos aquí x a la cuarta, menos x al cuadrado, más x al cuadrado, menos 1. E igual que ha pasado antes, menos x al cuadrado más x al cuadrado vale 0. Por tanto, llegamos a que esta expresión es x a la cuarta menos 1, que es la misma, esta expresión es la misma a la que habíamos llegado antes. Pero si observan, si se saben las identidades notables y las propiedades de las potencias, como en este caso, pues sale muy rápido. Si no, pues tienen que aplicar la propiedad distributiva. Voy a recordarles la expresión de la propiedad distributiva, que es multiplicar todos con todos. La propiedad distributiva del producto respecto de la suma, recuerden que era A por B más C, esto es igual a A por B más A por C. Claro, aquí ¿qué estamos haciendo? Multiplicando el factor común lo multiplicamos con todos, con B y con C. Pero ¿qué ocurriría? Vamos a ver, digo qué ocurriría si tuviéramos dos binomios, porque aquí nosotros estamos aplicando la propiedad distributiva, pero no es exactamente esta expresión. Si tuviéramos dos binomios, que sería, por ejemplo, A más D por B más C, me parece que aquí me voy a quedar sin espacio, sería multiplicarlos todos con todos. Es decir, sería, a ver, lo pongo aquí, A más D por B más C, habría que multiplicar todos con todos. Sería el primero con el primero, o sea, estoy repitiéndolo, pero así quiero que se les quede. Sería A por B más el primero por el segundo, A por C más el segundo por el primero, D por B más el segundo por el segundo, D por C. D por C. Bien, se dan cuenta que así es mucho más laborioso. Es conveniente
que se sepan las identidades notables y que sepan aplicarlas. O sea, que un problema que es sencillo aplicando las identidades notables se resuelve rápido. Si las identidades notables es aplicar la propiedad distributiva y con todos estos signos es muy fácil equivocarse. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No. ¿No? Vale. No. Vale, paro aquí.